¿Cómo les va? Espero que estén bien y espero que se cuiden. También es uno de los objetivos míos, que soy responsable de la cátedra. Ustedes saben que soy Ismael Fernando de Zeta, profesor responsable de la cátedra, que puedan estudiar en forma lo más práctica y didáctica posible estas clases con este problema que hemos tenido actualmente de la pandemia. Terminamos de ver la clasificación de que era muy importante, de las especies forrajeras implantadas de acuerdo a la familia, longevidad y épocas de producción principal. Vamos a ver ahora de cada familia y de cada especie dentro de cada familia, en general, la familia gramíneas, leguminosas y compuestas, que son las especies forrajeras que más nos interesan en las pasturas implantadas. Vamos a ver las características generales, las características morfofisiológicas, y con esas características generales y características morfofisiológicas que después vamos a ver, vamos a poder generar pautas básicas de manejo, es decir, que nos va a permitir el conocimiento de la especie, de la familia, de la especie y de la morfofisiología, cómo es morfológicamente, cómo se actúa fisiológicamente en forma básica, o los aspectos más importantes, poder generar pautas básicas de manejo para nosotros no tener que estar diciendo se pastorea hasta cierta altura o hasta los 5 centímetros, que también se puede tener en cuenta a veces en las gramíneas, hasta ciertos centímetros de más, sino tener en realidad algunos conocimientos básicos de morfofisiología para poder generar pautas verdaderas de manejo que son mucho más profesionales. De la familia gramíneas, acá nosotros tenemos las características generales. Vamos a ver un poquito, vamos a empezar con la familia gramíneas. De características generales, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la foto a la izquierda, una festuca con nervaduras bien marcadas, una hoja cespitosa, sobre todo cuando hay nitrógeno en el suelo, una hoja erecta, cespitosa, con nervaduras muy marcadas. Y podemos tener a la derecha una cebadilla criolla con hojas más péndulas y hojas color más verde blanquecino. Van a ver después que en las gramíneas hay una gran variabilidad en cuanto a las especies forrajeras, pero ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las características generales de las gramíneas, lo más importante, empezando por la raíz, es una raíz adventicia, fibrosa o en forma de cabellera. Son raíces más desarrolladas o menos desarrolladas. Por ejemplo, una raíz de una cebadilla criolla, una avena, es más superficial y menos desarrollada que una de un gramarrode o una festuca. Pero son raíces en forma de cabellera que nos estructuran o nos mejoran la estructura del suelo. Eso es fundamental. Por eso en la rotación de raíces que se hace sobre todo en la agricultura neta sustentable, se rota soja, por ejemplo, con maíz o con trigo para poder hacer rotación de raíces y mejorar la estabilidad estructural del suelo, que se llama, o la estructura del suelo, la parte física del suelo. Después de la raíz podemos tener el proceso de macollaje o de crecimiento activo, que ya lo vamos a ver cómo ocurre, que es un proceso dinámico en perfecto crecimiento y desarrollo para poder producir hojas permanentemente. Una de las características de las especies forrajeras, en este caso las gramíneas, es la producción de capacidad de rebrote y velocidad de rebrote, es decir, producción de hojas en forma permanente, que a veces no tienen otras plantas normales. Es decir, esto es una capacidad de las especies forrajeras en general. Y acá lo pueden ver con el proceso de macollaje o de crecimiento activo permanentemente. Y el estado vegetativo, el estado de producción de hojas en formas vegetativas, que es el momento generalmente que se utiliza para el pastoreo, para el corte o pastoreo, generalmente para el pastoreo de las gramíneas. Si ustedes ven al medio, van a poder ver que tienen un tallo con nudos, entre medio del espacio entre los nudos son los internudos o internodios, y ahí tienen una hoja que tiene una vaina que se diferencia de la hoja o lámina en un sector que se llama aurícula y que puede tener una lígula. Ahora lo vamos a ver, lo van a ver más abajo. Pero bueno, la hoja está compuesta completamente por una vaina que está envolviendo al tallo, y después tiene una lámina o una hoja o limbo que es acintada y pala inervada. Esas nervaduras pueden ser más marcadas, por ejemplo en la festuca, menos marcadas en Phalaris bulbosa o en otras. Esa vaina envuelve al tallo y se diferencia, el lugar donde se diferencia de la lámina o de la hoja es un lugar donde están las aurículas, que pueden ser más desarrolladas o menos desarrolladas,
y que también hay una lígula, como ustedes pueden ver ahí abajo, en la flechita ahí abajo, una lígula que es una membrana que se adhiere al tallo para no permitir la entrada de agua al tallo y que se pudra. Lo que quiero que también tengan en cuenta, que ustedes lo vieron con Cristian en el trabajo práctico, es que los tallos pueden ser, generalmente son huecos en las gramíneas, pero puede haber algunos macizos como el del sorgo tipo azucarado, híbrido forrajero tipo azucarado, que es macizo. Y después hay algunos aspectos que tienen que ver con las claves, es decir, por ejemplo, tallo achatado, las claves de la semipermanente, no sé si se acuerdan, que le dio Cristian, las claves de identificación, achatado el pastobillo, ovalado la cebadilla criolla y el raigras, redondo, el caso de la festuca y el agropiro alargado. Y el caso de las aurículas más o menos desarrolladas y las lígulas también, la lígula membranosa o pubescente, los tallos, los macollos blanquecinos y todos esos aspectos, las nervaduras más o menos marcadas, como las nervaduras muy marcadas en la festuca, son aspectos que se utilizan en las semipermanentes y también en las claves de diagnóstico de los verdeos de invierno. Todos esos son aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Después, con respecto a la inflorescencia, puede ser en espiga, como el caso del trigo, el caso de la avena y demás, el caso de la festuca, o puede ser en panoja, como el caso del sorgo granífero. Esas panojas pueden ser más laxas o más densas, que ya vamos a ver más adelante, más densas como en el caso del sorgo granífero. Esta es una gramínea que es un dibujo utópico porque nunca una gramínea puede estar en estado reproductivo a la vez y en estado de macollaje. Lo que ustedes pueden ver abajo son las raíces adventicias o fasciculadas con gran estructuración del suelo y, y por encima de eso el proceso de macollaje o crecimiento activo. Cuando está en proceso de macollaje no pueden estar en el proceso de crecimiento activo, no puede estar en estado reproductivo. Así que nada más que para mostrársela. Pero bueno, esta diapositiva no es tan interesante. Lo que pueden ver ahí en redondeado es la espiga y pueden ver también la lígula y las aurículas más o menos desarrolladas. Las aurículas también pueden ser pubescentes o pueden ser glabras. Cuando decimos pubescentes que tienen pelo, cuando decimos que es glabra es porque no tienen pelo, no son pubescentes. Esta es una estructura general de las gramíneas también. Pueden ver la inflorescencia, el tallo, las hojas, los entrenudos, la raíz fasciculada de poco tamaño, muy superficial. Pueden ver las vainas, la lígula, que yo les hablé, que puede ser pilosa, membranosa, más o menos desarrollada, según como una clave de diagnóstico de identificación. Lo mismo, los nudos, los internudos, la vaina y las hojas. Ver ya una foto de la lígula medianamente desarrollada, la vaina pubescente, el tallo, la hoja o limbo con las nervaduras palas inervadas. Acá tienen a la izquierda un tallo y una hoja de una cebada con las aurículas muy desarrolladas, más de 3 milímetros entrecruzadas. Y a la derecha pueden ver la lígula muy desarrollada, membranosa, con la vaina que envuelve al tallo pubescente y las hojas pubescentes de un verde claro, que puede ser el caso de la cebadilla criolla. El caso de un maíz, con la lámina y la vaina. Esta es la raíz, una foto de las raíces adventicias, más desarrollada a la izquierda, menos desarrollada a la derecha. También muchas veces el desarrollo puede ser dado por el tipo de pH del suelo y algunos otros factores que haya en una misma planta, como puede ser una avena, un mayor desarrollo o un menor desarrollo de la raíz. Pero son raíces adventicias que mejoran la estructura del suelo. La raíz de una avena, un avenal. La espiga de un trigo, también puede haber una espiga de la parte de la inflorescencia de una avena, un centeno, un triticale. En el caso de las gramíneas pueden tener espigas o panojas. La panoja de un gran sorgo granífero es una panoja densa con una gran cantidad de grano. Hay panojas semi-laxas, como el caso del sorgo de maicillo o sorgo de Alepo, que es una plaga de la agricultura, y panojas semilaxas, como el caso del sorgo híbrido forrajero tipo Sudan Grass. Esta es sorgo granífero, ¿no? Obviamente, y ese color marrón es por el tanino que tiene. Después vamos a ver los sorgos, en sorgo vamos a ver los sorgos antipájaros con mayor cantidad o menor cantidad de tanino.
Las gramíneas tienen una gran variabilidad de especies. Esto es importante que lo sepan. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, esta foto está sacada en la izquierda arriba. A la izquierda pueden ver una festuca que parece que tiene mucho tamaño, pero en realidad está sacada al borde del suelo. Es de tallo redondo, nervaduras muy marcadas. Esta es una planta cespitosa, sobre todo cuando hay altos niveles de nitrógeno. Cespitosa quiere decir que es bien erecta, como si se te pararan los pelos. Y eso generalmente tiene una altura de 30-40 centímetros. A la derecha arriba pueden ver un gramarrodes, que es una planta que tiene 50-70 centímetros, una gran cantidad de materia seca, es una perenne C4. La anterior, la festuca, es una C3, obviamente, mesotérmica. El gramarrodes es una perenne C4 megatérmica de climas subtropicales y tropicales. Y abajo a la izquierda pueden ver un sorgo híbrido tipo azucarado para silo, que mide más de 3 metros, 3 metros y medio de altura. A la derecha abajo pueden ver un raigras que mide 30-40 centímetros, un verdeo de invierno atípico, con lo cual lo que quiero que tengan en cuenta esto, la gran variabilidad de especies, que no tenemos una característica, una impronta típica de que las especies forrajeras, las especies de la familia gramíneas sean de una determinada forma, sino que tenemos desde muy altas, de distintas características de producción de materia seca, más rastreras, más elevadas, y eso produce una gran variabilidad. Y eso es importante de saberlo. Ahora de las gramíneas vamos a ver la parte de morfofisiología. Acá lo que pueden ver en este cuadrito es la etapa de macollaje, la etapa de encañazón o prefloración y la etapa de inflorescencia o la etapa reproductiva. Nada más que eso, son los estadios fenológicos, nada más que para que tengan una idea. Sí es importante saber el inicio de una gramínea. Esto es cuando se inicia, cuando una vez que germina una gramínea, se inicia, tenemos la parte de la raicita, las raíces adventicias pequeñas, y tenemos lo que se llama la protuberancia, que es el inicio de la gramínea, que es el inicio de lo que después va a ser el proceso de macollaje. Esa protuberancia, que puede ser de distinto tamaño, puede ser más chica, más grande, más arrugada, menos arrugada, según la especie forrajera en cuestión, lo pueden ver en los libros. Tiene tejido meristemático. El tejido meristemático en algunos sectores. El tejido meristemático es el tejido que se multiplica, el tejido de crecimiento que tiene capacidad de multiplicarse. Una raíz no tiene capacidad de multiplicarse, pero una yema tiene capacidad de multiplicarse. O un meristema apical, un ápice vegetativo del meristema apical también tiene capacidad de multiplicarse. Entonces tenemos que saber muy bien el tejido que se puede multiplicar y aquel que no se puede multiplicar. Estas protuberancias tienen yemas, los redondelitos huecos, son las yemas foliares que producen hojas. Todas las yemas foliares, todos los redondelitos que están huecos, tienen yemas foliares que producen hojas. En las axilas de esas yemas foliares vamos a encontrar esos redondelitos oscuros que son yemas axilares de las hojas, que producen una estructura similar, no producen hojas, producen una estructura similar a la que le dio origen, que tiene yemas foliares y yemas axilares. Ese es el proceso de macollaje. En la parte de arriba van a ver el ápice vegetativo o ápice, el meristema original de la inflorescencia. Ese meristema apical o del ápice vegetativo del tallo primario también tiene tejido meristemático y el que va a dar origen a la inflorescencia primaria. Después, en los macollos secundarios y terciarios, va a haber inflorescencias secundarias y terciarias, o las que se llaman normalmente como inflorescencias secundarias. Pero bueno, este es el origen de la gramínea. Acá tenemos el proceso de macollaje o de crecimiento activo en las gramíneas. Esto es fundamental porque el proceso de macollaje o de crecimiento activo tiene algunas funciones bien específicas. Uno produce el establecimiento de la planta. El otro produce la capacidad de rebrote permanente y la velocidad de rebrote y capacidad de rebrote que tiene una forrajera para generar hojas, como las gramíneas, que generan hojas permanentemente, que son las que generalmente son utilizadas para la alimentación de los animales. Y también muchas veces el sistema de macollaje puede servir como órgano de reserva, puede tener reservas, dependiendo de la gramínea en cuestión, de la especie forrajera en cuestión, de qué porte es y de las características que tenga. Vamos a ver acá en el siguiente cuadro lo mismo, pero ya
con los nombres para que ustedes se ubiquen. Acuérdense entonces que el proceso de macrollaje y crecimiento activo es un proceso que genera hojas permanentemente, que son las que consumen los animales. Produce el proceso de macrollaje, establecimiento de la planta, la capacidad de rebrote permanente que tienen las forrajeras, que no tienen plantas comunes, que producen permanentemente, los animales lo comen y producen permanentemente hojas y rebrote con hojas. Cada tanto tiempo, dependiendo de la época del año y dependiendo de la forrajera en cuestión, de acuerdo a la capacidad de rebrote y la velocidad de rebrote que tenga la especie forrajera de la gramínea. Y también muchas veces puede servir como acumulación de sustancias de reservas que sirven para la planta para momentos críticos o para momentos que necesita para rebrotar. Pueden tener en forma específica, fíjense, la raíz, el proceso de macollaje. Fíjense que los redondelitos huecos son yemas, tejido meritemático, y son yemas foliares de hoja, son yemas foliares. En la axila tienen las yemas axilares y que da origen a una estructura similar a ese domo, a esa protuberancia, es decir, que tiene otro proceso de macollaje que tiene yemas axilares y tiene yemas foliares y yemas axilares. Y bueno, ese proceso dinámico de crecimiento es lo que se llama como proceso de macollaje o de crecimiento activo, que es el que produce permanentemente hojas. En la parte de arriba van a tener la meristema apical y en las yemas secundarias y terciarias, que ustedes se fijan, perdón, en los macollos secundarios y terciarios van a ver meristemas apicales secundarios, es decir, que una especie forrajera gramínea, como puede ser una festuca, pueden tener inflorescencia primaria e inflorescencias secundarias. ¿Está claro? Este es el proceso o sistema de macollaje que ustedes tienen que entender y comprender cómo se produce. Vuelvo a repetir. Las yemas foliares producen hoja, las yemas axilares no producen hoja, producen una estructura similar a la que le dio origen, que tiene yemas foliares y yemas axilares, y eso produce permanentemente el proceso de macollaje. Si las yemas axilares producirían hojas, no habría reciclaje permanente y no habría proceso dinámico de producción de hojas. Esto nomás para que sepan las palabras claves de lo que es, nada más que es eso, es un poco lo que acabamos de ver. En palabras claves en gramíneas, proceso de macollaje, etapa vegetativa, etapa de prefloración, etapa prereproductiva, encañazón. Encañazón es cuando se ya aparece la hoja bandera antes de pasar a la etapa reproductiva. Etapa reproductiva, inflorescencia, floración, semillazón, rebrote, fotoperiodo, vernalización. Fotoperiodo, lo que tienen que tener en cuenta en gramíneas es que cuando aumentan los días más largos, la gramínea empieza el proceso reproductivo, aparece la inflorescencia, pero siempre y cuando haya tenido un proceso de vernalización, que son días cortos y fríos anteriormente. Eso es lo que es vernalización. Es decir, que cuando tenemos vernalización y después del fotoperiodo, empieza la etapa de inflorescencia o de floración o etapa reproductiva en las gramíneas. Necesitan ese estímulo de vernalización y fotoperiodo para poder realizarse. En el caso de las gramíneas, los verdeos de invierno, directamente como están en invierno, ya el proceso de vernalización es automático, pero en las semipermanentes necesitan eso. Generalmente el proceso de fotoperiodo con inflorescencia en las gramíneas semipermanentes empieza en septiembre, octubre, cuando empieza el alargamiento de los días. Bueno, primera hoja foliar, meristema apical, meristemas axilares, ya lo vimos, chicos. Diferencia del ápice del tallo, esto sí es importante. Hay que tener en cuenta que cuando ya en la etapa de agosto, septiembre, cuando en la mayoría de las gramíneas, cuando empieza a producirse el pasaje de la etapa vegetativa a la etapa prereproductiva. La etapa reproductiva, lo primero que aparece es una hoja bandera, que es una hojita, que es como una banderita que te está indicando que está por pasar a la etapa prereproductiva y después a la etapa reproductiva. Eso es lo que se llama como dominancia apical. Nosotros cuando realicemos el pastoreo tenemos que hacer pastoreos oportunos en prefloración evitando la dominancia apical. Dominancia apical significa dominancia al ápice vegetativo o al ápice reproductivo, es decir, pasar a la etapa reproductiva. Pero ya lo vamos a ver bien en una diapositiva que tengo más adelante que yo la hice y que es muy elocuente. Esto acá lo tienen que saber porque es muy importante para las pautas.
Vamos a ver la etapa vegetativa, la etapa prerreproductiva y la etapa reproductiva. La etapa vegetativa es la etapa de crecimiento activo, es la etapa de macollaje, la etapa que más se utiliza. Esto es muy relativo, porque depende mucho, hay tanta variabilidad de gramíneas que a veces en la etapa vegetativa terminal se utiliza, por ejemplo, para pastoreo en una avena, y en la etapa vegetativa media B3, B4 se utiliza para un sorgo tipo híbrido tipo Sudan Grass, que tiene 70 centímetros de altura. Entonces, porque son tan diferentes, tan variables, tan diferentes las especies forrajeras, que ya lo vamos a ver después. Pero bueno, en la etapa vegetativa hay una etapa de crecimiento activo, gran capacidad de rebrote, máxima capacidad de rebrote. Hay una menor calidad de forraje en general, dependiendo de la forrajera, también de la especie forrajera. Una mayor calidad, entonces mucha calidad de forraje, de alta producción de forraje, una alta capacidad, menor cantidad de forraje en algunas, pero de una alta capacidad de rebrote. Esta etapa se utiliza fundamentalmente para pastoreo directo. Ahí cuando dice en general se utiliza en otoño e invierno, esto es para las semipermanentes, porque la etapa vegetativa también se puede utilizar en primavera, por ejemplo, verano, para los verdeos de verano, así que eso es relativo. Lo que quiero que quede bien en claro es que la etapa vegetativa es una etapa de crecimiento activo, de gran producción de forraje, gran capacidad de rebrote, a lo mejor menos producción de forraje, pero de excelente calidad y de excelente capacidad de rebrote. Se utiliza mucho en la etapa de pastoreo directo. Van a ver que pastoreo, etapa vegetativa terminal, B5, B6, se utiliza mucho para pastoreo directo. La etapa prerreproductiva es fundamental. Se llama también etapa de encañazón o aparición de la hoja bandera. Hay un alargamiento de los entrenudos. ¿Se acuerdan lo que eran los entrenudos? Hay un alargamiento de los entrenudos, un inicio de la dominancia hacia el ápice. Aparece la hoja bandera, esa hojita que está en el medio ahí, que parece un pelito ahí, esa más alta, es la hoja bandera, aparición de la hoja bandera, inicio de la dominancia apical, inicio, es decir, que empieza a estirarse los entrenudos, empieza a estirarse el ápice vegetativo a la etapa reproductiva, pero no lo dejamos pasar a la etapa reproductiva. Momento ideal para el corte o pastoreo. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de forraje, todavía con buena calidad y todavía con buena capacidad de rebrote. Entonces es fundamental mantenerlo con manejos adecuados, con sistemas de pastoreo adecuados, mantenerlo en esta etapa, en muchas gramíneas, para realizar pastoreos oportunos en prefloración, evitando la dominancia apical. Evitando la dominancia apical significa que evitando que pase a la parte prerreproductiva y reproductiva. Mayor producción de forraje que la anterior etapa vegetativa, todavía con capacidad de rebrote y todavía con buena calidad. Si se nos pasa la etapa reproductiva, perdemos todas estas cualidades. La etapa reproductiva, la tercera, ¿qué es lo que pasa? Meristema apical, primarios y secundarios. Los ápices del meristema apical, primarios y secundarios, empiezan a es decir, la planta se va hacia la etapa reproductiva, hacia la producción de flores y semillas. Está claro, se inhibe el proceso de macollaje. Está claro que es el que es fundamental para la capacidad, para la producción de hojas y que puedan comer los animales. Hay dominancia apical, dominancia reproductiva, floración, semillazón, forraje en cantidad. De eso va a depender mucho. Por ejemplo, una avena que en el estado reproductivo no tiene tan cantidad de forraje porque pierde cantidad de forraje, pero en un gramarrode hay mucha cantidad de forraje de muy baja calidad, sin capacidad de rebrote. Es decir, se pierde el proceso de macollaje, se inhibe el proceso de macollaje, se pierde la capacidad de rebrote, se pierde en algunas, según la especie forrajera, se pierde la cantidad de materia seca, en otras no tanto, como un gramarrode, por ejemplo, no se pierde tanto porque es una planta mucho más grande. No hay capacidad de rebrote, con lo cual esta especie ya pasó a etapa reproductiva y nos perdemos todo lo que es capacidad de rebrote, velocidad de rebrote y calidad de la planta. Esta es una etapa que ya nosotros estaríamos fracasando desde el punto de vista de la capacidad de rebrote. Obviamente las plantas forrajeras, como la gramínea, hacen su ciclo en determinado momento, van a hacer su ciclo en la etapa reproductiva. Cuanto nosotros la mantengamos más en la etapa vegetativa y prerreproductiva, evitando la dominancia apical, más posibilidades de pastoreo vamos a tener. Pasamos a la familia leguminosas. Principio de las características generales. Lo que ustedes pueden ver acá es una alfalfa con las flores
de color violeta. Las familias leguminosas tienen raíz pivotante, los tallos son erectos o erguidos, también puede haber leguminosas erectos erguidos, como el caso de la alfalfa, como el caso del lotus, como el caso del trébol rojo, tallos rastreros o estoloníferos, radicantes o decumbentes, que después vamos a ver qué es, el caso del trébol blanco, Trifolium repens, y tallos volubles que se vuelcan, como el caso de la vicia, pero que tiene zarcillos para poder mantenerse más en pie, más erecta. Hojas compuestas. Las hojas compuestas significan que no es una hoja sola, sino que es una hoja. Una hoja puede tener folíolos, puede tener 3 folíolos, puede tener 5, puede tener más folíolos. Eso significa que está compuesta, ya lo vamos a ver después. Esto de todas formas lo vieron en el trabajo práctico con Cristian, así que yo por eso también voy un poquito más rápido. Las hojas pueden ser trifolioladas digitadas, es decir, digitadas porque salen de un mismo lugar, el caso del trébol blanco, el caso del trébol rojo, trifolioladas pinnadas, que tienen un peciolo central, que después vamos a ver que no es el peciolo, pero que en la práctica se llama como peciolo central más largo que los laterales, el caso de la alfalfa, y el caso del trébol blanco, el caso de la alfalfa, pinnada, el peciolo central más largo que los dos laterales, pero con la hoja queda cerrada de la mitad hacia el ápice, y el trébol de olor blanco con la hoja totalmente cerrada, pero aparte del trébol de olor blanco, Melilotus alba tiene una hoja con 3 folíolos mucho más grande que la de la alfalfa. Las pentafolioladas, el caso del lotus, que tienen 5 folíolos, muy típico del lotus, con 2 que parecen estípulas, pero que no son estípulas sino que son hojas. Y las multifolioladas, como el caso de la vicia, que tiene, en la punta tiene unos zarcillos, y que tiene muchos folíolos y que es una especie que se utiliza como una leguminosa de producción otoño-invernal. Siguiendo con la familia leguminosa, las características generales, en la base de los tallos tienen estípulas, que son órganos de defensa, que son de distintas características también. El fruto cásico es una legumbre, las semillas son chicas y duras. Esto es importante porque esas semillas chicas y duras, típicas de lo van en el práctico de semillas, de las características de las semillas de cada especie forrajera, se puede hacer el escarificado, es decir, esas semillas duras tienen un tegumento muy duro. En el caso, por ejemplo, del Melilotus, se hace como un rayado de ese tegumento para que pueda germinar un poco más rápido, y por eso tenemos un Melilotus que podemos comprar escarificado o sin escarificar. Sale un poquito más caro el escarificado, pero es bastante importante desde el punto de vista de producción y del tiempo desde la siembra al primer aprovechamiento. Las semillas se inoculan, esto significa que todas las semillas leguminosas, porque es barato y es muy importante inocular por los beneficios que nos traen, se inoculan, por ejemplo, qué sé yo, el caso de la soja con Rhizobium específicos de especie, el Rhizobium japonicum, el caso del Melilotus con el caso de la alfalfa con el Rhizobium meliloti, el caso del trébol blanco con el Rhizobium trifoli, y es fundamental la inoculación porque es una forma de incorporar nitrógeno al suelo en forma biológica. Ya lo vamos a ver después, los nódulos simbióticos que se encuentran en las raíces de las leguminosas. Las leguminosas hay que inocularlas siempre. Las claves de diagnóstico, esto lo vieron con Cristian, estos son algunas características a tener en cuenta, si son de hojas trifolioladas, todos estos aspectos los van a tener en cuenta ustedes para las claves de identificación, si son hojas trifolioladas, si son pentafolioladas, si son multifolioladas, si son pinnadas, si son digitadas, si son plantas erectas, si son plantas rastreras como el trébol blanco, si son las hojas pubescentes o no pubescentes, la hoja pubescente del trébol rojo, las flores de qué color son, los folíolos aserrados o no aserrados de la mitad del folíolo hacia el ápice o si son totalmente aserrados, si las plantas son, ya les dije, multifolioladas, las estípulas, los zarcillos. Bueno, son todas características que ustedes ya saben que lo van a utilizar para el diagnóstico de las claves de diagnóstico de identificación de las especies forrajeras leguminosas. Acá arriba a la derecha pueden tener una alfalfa con hojas trifolioladas. Acuérdense que la hoja son los 3 folíolos, no es cada folíolo una hojita. Es trifoliolada, pinnada, porque el peciolo central es más largo que los dos laterales, que en realidad eso es en la práctica, pero en la teoría verdadera ese peciolo central más largo que hace que sea pinnada no es un peciolo, sino que es un pedacito de raquis. Abajo a la izquierda tienen
No, a la derecha pueden tener otra alfalfa, lo mismo, seguimos con lo mismo. Fíjense el pedacito de raquis que hace que el peciolo central sea pinada, y la alfalfa con esas hojas, los folíolos más chicos que el Melilotus. En ese caso son las hojas un poquito más oscuras, dependiendo de la variedad de alfalfa, pero en general son así, y aserrada de la mitad hacia el ápice. Y a la izquierda abajo pueden tener una hoja de Melilotus, que la hoja completa con los 3 folíolos es más grande que la hoja de la alfalfa, y es pinnada también, aserrada totalmente en los bordes de los folíolos. Cada folíolo aserrado en forma completa. Acá tienen una hoja, un Trifolium repens, abajo, arriba a la izquierda. Trifolium repens es el trébol rastrero, el trébol blanco, perdón, el trébol rastrero es estolonífero, con la cabezuela blanca que tiene una gran cantidad de semillas. Las hojas son trifolioladas, digitadas, con una B que generalmente sabe estar. Y a la derecha abajo tienen el Trifolium pratense, que es el trébol rojo, que las hojas son más grandes, son trifolioladas, digitadas, pubescentes. La diferencia entre el trébol rojo y el trébol blanco es que el trébol blanco es estolonífero, el trébol rojo es erecto, como la alfalfa. El trébol blanco tiene cabezuelas en la parte, cuando está en etapa reproductiva, que son de color blanco. El trébol rojo tiene cabezuelas de color rosado, no roja. Y las hojas son del trébol blanco trifolioladas con la B, pero son glabras, es decir, son de verde, color verde. Y las hojas del trébol rojo son pubescentes, que le dan un aspecto más aterciopelado y más blanco. ¿Está claro? Esa es la diferencia fundamental. Tienen a la derecha una hoja de un Lotus corniculatus, que es pentafoliolada. 3 hojas en la parte de adelante, 2 hojas que parecen estípulas, pero que son hojas. Es pentafoliolada, 5 folíolos. Y a la izquierda abajo tienen la vicia con multifoliolada, y en la punta con zarcillos, que son para agarrarse de otra planta si está consuciada y poder, porque como es de porte voluble, digamos que se vuelca, puede adherirse, como por ejemplo cuando sembramos una avena y una vicia, que la vicia le aporta proteínas y le aporta un mayor periodo de aprovechamiento hacia diciembre. Esos arcillos se agarran de la avena y puede hacerse un porte más erecto. Tienen la hoja a la izquierda, las flores del Melilotus alba, el trébol de olor blanco. No tiene nada que ver el trébol de olor blanco con el Trifolium repens, que es el trébol más petizo. Y a la derecha tienen las flores violetas del alfalfa. Tienen la cabezuela de la arriba del Trifolium repens o trébol blanco, no trébol de olor blanco, trébol blanco. Y abajo tienen la cabezuela rosada, no roja, del trébol rojo. Tienen a la izquierda el lotus. El lotus se llama lotus lúteo, lotus corniculatus, lúteo de cuerpo lúteo. Es las flores de color amarillo, justamente haciendo referencia al cuerpo lúteo, al cuerpo amarillo que ustedes ya conocen, que vieron en fisiología. Y a la derecha tienen la vicia sativa con las hojas, con las flores de color violeta. Esto es la raíz pivotante que tiene, y la corona, que ya lo vamos a ver después, bien, la corona de la alfalfa. Lo que quiero, que la raíz pivotante es una raíz en eje que puede llegar a más o menos profundidad. La alfalfa llega a mucha profundidad, menos profundidad en el caso del trébol rojo, y que tiene entre medio de la raíz y la producción de hojas se encuentra la corona, que la corona es una protuberancia con yemas accesorias, y la base de los tallos lignificados, que ya lo vamos a volver a repetir. Esa protuberancia puede estar por encima del nivel del suelo, por debajo del nivel del suelo, dependiendo de la especie y dependiendo de la variedad, en el caso de las alfalfas. Acá tienen una raíz pivotante, ahí pueden ver la corona bien desarrollada, con yemas accesorias y con la base de los tallos lignificados, que hacen que esa protuberancia sea fundamental para el rebrote de la planta y para la capacidad de acumulación de reservas en la planta. Los dos órganos de acumulación de reserva en las leguminosas tipo alfalfa son la raíz y la corona.
Esto que pueden ver acá es las raíces pivotantes de las leguminosas con los nódulos simbióticos. Los nódulos, ustedes ahí tienen que saber que los nódulos simbióticos siempre es importante, como les dije, inocular las leguminosas, y los nódulos simbióticos que están más activos generalmente se encuentran en la parte principal de la raíz pivotante, son generalmente rugosos, son los de más grande tamaño, y cuando nosotros los rompemos podemos ver que son de color rosado. Cuando están de color rosado son activos, es porque están activos y están incorporando nitrógeno, excretando nitrógeno en el suelo. Es una incorporación biológica de nitrógeno. Y es fundamental cuando sembramos, por ejemplo, una leguminosa con una gramínea, porque ese aporte de la leguminosa a la gramínea, ese aporte de nitrógeno al suelo, le sirve a la gramínea para poder desarrollarse. Es un aporte no por el ser humano, sino un aporte biológico. Familia leguminosas, características morfofisiológicas. Ahí pueden ver un trébol rojo con la cabezuela, con producción de semillas. Familias leguminosas con respecto a las bases morfofisiológicas, de acuerdo al tipo morfofisiológico se clasifican en leguminosas tipo alfalfa y leguminosas tipo trébol blanco. Se diferencian muy bien unas de otras, las tipo alfalfa y la tipo trébol blanco. Dentro de la tipo alfalfa están la alfalfa, el trébol rojo, o Triflorium pratense, el Lotus corniculatus o trébol de cornito y el trébol de olor blanco Menilotus alba. Y dentro del trébol blanco está el trébol blanco. Pero lo que ustedes tienen que saber también es las características, si yo les llego a preguntar, de acuerdo a cómo se clasifican las leguminosas de acuerdo al tipo morfofisiológico. Se clasifican leguminosas tipo alfalfa, donde están esas especies adentro de la tipo alfalfa, donde obviamente la alfalfa está en la cabeza, y el trébol blanco. Pero a su vez, las especies tipo alfalfa tienen características propias de cada especie. Por ejemplo, la alfalfa tiene una corona muy desarrollada, que de acuerdo a la variedad puede estar por encima del nivel del suelo, a la mitad del nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo. El trébol rojo tiene una corona mucho menos desarrollada. El lotus tiene una corona, digamos, más desarrollada que el trébol rojo, pero menos desarrollada que la alfalfa. A su vez, la alfalfa y el trébol rojo son de crecimiento cíclico, el lotus es de crecimiento continuo. El trébol de olor blanco produce la corona al segundo año, en las que se comportan como bianuales, o por manejo o por época de siembra y manejo. Al segundo año recién produce la corona por encima del nivel del suelo. Bueno, son todas características propias de las especies dentro de la tipo alfalfa. Eso lo tienen que tener bien en claro. Los ciclos de crecimiento pueden ser etapa vegetativa, prefloración o floración o etapa reproductiva. Acá vamos a desarrollar un poquito en estos dos dibujos. A la izquierda tenemos las leguminosas tipo alfalfa, con, como le digo, la alfalfa como prototipo fundamental o estereotipo fundamental, la raíz pivotante, donde van a encontrarse los nódulos simbióticos, que si están activos van a estar de color rosado. Obviamente, para ver los nódulos activos, a veces es preferible más fácil sacar de la tierra una soja, que es una leguminosa, para ver los nódulos activos, porque sacar una alfalfa realmente cuesta bastante o van a tener que hacerlo con una pala. Después, entre medio de la raíz y los tallos, vamos a encontrar esa protuberancia, que la protuberancia es la corona. La corona es una protuberancia que está formada por yemas accesorias. Yemas accesorias son yemas de tejido meristemático y con la base de esos tallos lignificados. Esa es la protuberancia. La corona, una protuberancia formada por yemas accesorias y la base de los tallos lignificados. Ese engrosamiento es fundamental para el rebrote de la planta y para acumular reservas para la planta, para momentos de crecimiento, para momentos de rebrote y para momentos de estrés de la planta. Y también acumula reserva en la raíz, obviamente. Cuanto mayor la planta va creciendo y va desarrollándose y acumuló mayor cantidad de reserva a través de los años, segundo, tercero, cuarto año, va acumulando reservas, vamos a tener un mayor desarrollo de la corona y vamos a tener un mayor desarrollo de la raíz pivotante de la alfalfa porque acumularon reservas. Eso es
muy notorio cuando vemos los distintos años que van pasando en una alfalfa, por ejemplo, en cuanto a corona y raíz. Lo que tenemos que tener en cuenta de esto es que por encima de la corona tenemos toda la producción de hojas, de tallos y de hojas, meristema apical por encima. El meristema apical está por encima del nivel del suelo y las yemas en las hojas hay yemas accesorias que producen tallos y hojas, es decir que en la parte apical, en la parte de arriba de las hojas hay una producción permanente de tallos y de hojas y de tejido meristemático, tejido de crecimiento activo y el meristema apical que va a dar origen después a la parte reproductiva. Es decir, que al corte o pastoreo va a haber eliminación de tejido meristemático. Obviamente va a haber eliminación de tejido meristemático, pero hasta la corona, cuidando la corona. La corona es un órgano que lo tenemos que cuidar porque es un órgano de rebrote, el que nos va a permitir el rebrote. Pero hay eliminación de tejido meristemático o tejido de crecimiento. Está claro, eso es muy importante. Si vemos a la derecha, las leguminosas tipo trolo blancos, esto es totalmente diferente. Tenemos el meristema apical del tallo primario, que es de escaso crecimiento, es decir, prácticamente no se desarrolla. Pero en las yemas axilares de la base de los tallos del tallo primario, es decir, las yemas axilares de las hojas basales del tallo primario, que después lo vamos a ver bien, aparecen estolones o tallos rastreros, que pueden ser tallos rastreros o estolones que van por encima del nivel del suelo, que pueden ser radicantes o decumbentes. Radicantes cuando donde está la yema que larga un peciolo y una hoja, se radica al suelo con una raíz adventicia, no pivotante, o decumbente cuando no hay una adherencia al suelo. ¿Está claro? Lo que crece es una planta rastrera, de tipo rastrero estolonífero, donde se puede ser estolones rastreros primarios, secundarios, terciarios y puede haber hasta independización de la planta. Si hay independización de la planta que continúa va a tener un tallo no pivotante, sino un tallo adventicio, pero va a haber una independización, porque como puede ser con la pezuña de los animales por el corte de la pezuña de los animales. En este caso no hay eliminación al pastoreo, no hay eliminación de tejido meristemático, porque lo que se consumen son pecíolos y hojas. Produce una gran cantidad, produce una gran calidad, esta especie forrajera tiene una gran calidad de producción de forraje, pero no de mucha cantidad de forraje, una gran cantidad y una gran calidad de forraje. Es una pastura que se puede hacer pastoreos intensos y frecuentes, pero no hay eliminación de tejidos meristemáticos. Y en los estolones puede haber capacidad de reservas, en algunos estolones puede haber capacidad de reservas de hidrato de carbono solubles como reservas para el rebrote, aunque no necesita el rebrote de las reservas para el rebrote. Tiene rebrotes rápidos, pero sin grandes cantidades de materia seca. Pero ya lo vamos a ver bien eso. Con respecto a la alfalfa, esto quiero que vamos a ponernos en la tesitura, habíamos hablado de la alfalfa, de tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, una alfalfa sin latencia, una alfalfa de grupo 8, grupo 8 y 9 o 9, que son las que más se utilizan, alfalfa sin latencia invernal, sin reposo invernal. Entonces, ¿qué significa que llega un momento que tenga crecimiento cíclico? Significa esto, que cuando llega a cierta altura de la planta, cierta madurez de los tallos, cierta amarillamiento de las hojas basales, que se llama senescencia de las hojas basales, que después en la práctica lo vamos a adquirir en forma práctica, visual, nos vamos a dar cuenta cuando llega a cierta maduración o cierta altura de la planta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En invierno, las alfalfas sin latencia, en mayo, junio, julio, no entran en floración. Entran en floración en septiembre, octubre, diciembre, está claro, en primavera, verano. Entonces, nosotros para reconocer esas condiciones cíclicas de crecimiento, en invierno, tenemos que cuando llega a cierta altura, cierto amarillamiento de las hojas basales y cierta maduración de los tallos, nos agachamos en la planta, nos fijamos si hay el rebrote desde la corona. Ese rebrote desde la corona es fundamental y nos está indicando que ya podemos iniciar el pastoreo. Es decir, que si nosotros tenemos una alfalfa sin latencia, estamos en invierno y estamos haciendo un pastoreo en franja y llega a cierta altura la planta, en la franja llega a cierta altura, llega a cierta maduración, cierto amarillamiento de las hojas basales, nos agachamos y nos fijamos que hay rebrote de la corona, ya podemos iniciar el pastoreo. Esto nos está indicando que podemos iniciar el pastoreo. Eso quiero que lo sepan perfectamente bien. En el medio podemos ver que si estamos en primavera o en verano,
como entra en principio de floración y en floración, es más fácil verlo. Porque cuando está indicando que entra en principio de floración, ya te está indicando que hay un rebrote desde la corona. Entonces es más sencillo, pero en invierno es más difícil saberlo. Entonces nos tenemos que agachar y visualizar. Uno de los efectos que tenemos muchas veces los veterinarios es que no nos agachamos o no entramos en los potreros a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué stock de plantas hay y demás. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver que una vez que se desarrolló el pastoreo, cuidando la corona, queda poca área foliar remanente, porque los pastoreos en alfalfa son intensos cuidando la corona, después lo vamos a ver en pautas de manejo. Pero queda poca área foliar remanente con poca eficiencia fotosintética de las hojas, es decir, aparte de quedar poca área foliar remanente, que es fundamental para el rebrote, el área foliar por la fotosíntesis y el crecimiento de la planta, esa poca área foliar remanente a su vez también queda con poca eficiencia fotosintética porque soportaron mucho el sombreado, entonces están medias amarillas y no tienen gran capacidad de fotosíntesis. Entonces la planta necesita las reservas que están en la corona y en la raíz para poder rebrotar los primeros 12-15 días. Eso lo vamos a ver después, pero es muy importante. Lo vamos a ver ahora, creo. Este dibujo que no es muy lindo, pero bueno. Fíjense a la izquierda, tenemos una alfalfa sin latencia invernal, es decir, sin reposo invernal, que llegó a cierta altura, cierta maduración de los tallos, cierta senescencia de las hojas basales o amarillamiento y empieza a rebrotar de la corona. Esas son las condiciones cíclicas de crecimiento. A la derecha podemos ver la misma alfalfa, pero en primavera y en verano, cuando esos cositos que hay ahí arriba, cuando está en floración, tendría que haber hecho el color violeta, y empieza a rebrotar también desde la corona. Cuando empieza a rebrotar la corona, ya sea en invierno o en primavera con la floración, nos está indicando que podemos iniciar el pastoreo. Si nosotros no iniciamos el pastoreo, empieza el rebrote de la corona y a los 30 días en una alfalfa sin latencia y nosotros entramos a pastorear a los 34 días, lo único que hicimos es perder 4 días y perder estímulo para capacidad de rebrote. Ya lo vamos a ver en alfalfa otra vez, así que no quiero. También hay condiciones cíclicas de crecimiento en la alfalfa, hay dos cosas. Una son las condiciones cíclicas de crecimiento, otras son la ciclicidad de las reservas radicales, que está mal llamado porque es ciclicidad de las reservas de raíz y corona. Acuérdense que las reservas en alfalfa se producen en raíz y corona. Fíjense, vamos a empezar de la izquierda. Tenemos una alfalfa que acumuló reservas, ya tiene la altura suficiente, está para entrar en pastoreo, rebrote desde la corona, la pastoreamos, tiene todavía la acumulación de reservas, todo eso rayadito, la acumulación de reservas, empieza después que el pastoreo empieza a utilizarse esas reservas. Fíjense que empieza a producirse la corona y la raíz se empieza a poner un poquito más blanco, quiere decir que está utilizando la reserva para los primeros 12-15 días. Está claro, hasta el día 12-15 días. Si nosotros realizamos un pastoreo en ese momento, lo único que hacemos es sobrepastoreo y podemos producir primero una menor producción de materia seca. Después un agotamiento de la planta por no respetar sus periodos de acumulación, y su periodo de pastoreo intenso con periodos de descanso adecuado. Entonces, una vez que en la parte media podemos ver que hay utilización de reserva que se va poniendo blanco para el rebrote o el crecimiento hasta el día 2, 10, 12, 15, dependiendo de la especie, dependiendo de la variedad. Luego empieza a haber de esa etapa, no tenemos que hacer pastoreo ahí en esa etapa porque no hay acumulación de reservas, recién ahí empieza la acumulación de reservas. Entonces en una alfalfa sin latencia invernal nosotros tenemos que dejar que del día 15, 20 hasta el día 30 haga acumulación de reservas. Fíjense cómo se empieza a rayar otra vez y empieza a haber acumulación de reservas en la corona y en la raíz. Esa acumulación de reservas son fundamental para empezar otra vez acá en la última alfalfa, que ya acumuló reservas, tendría que haber un rebrote de la corona que te está indicando que podés empezar al pastoreo y se reanuda el ciclo. Entonces acuérdense que las alfalfas son de crecimiento cíclico y son de ciclicidad de las reservas radicales. Cuando la alfalfa llega a tener rebrote desde la corona es porque acumuló reservas. Entonces tuvo ciclicidad de crecimiento y ciclicidad de reservas radicales, que son reservas de raíz y corona. Lo vamos a volver a ver en la alfalfa. Bueno, estas son las palabras claves para alfalfa o para leguminosas tipo alfalfa: estado vegetativo, estado reproductivo, prefloración, floración,
Meristema apical elevado del suelo, que se elimina el tejido meristemático y eso es importante. Corona, fotoperíodo, días largos, es decir, que empieza la floración cuando empiezan los días más largos, brote y rebrote. Bueno, esto es un poco lo que acá. Una alfalfa a principio de floración, ya está para entrar a pastoreo, si ustedes pueden ver, tiene algunas malezas, como allá a la izquierda arriba, sorgo de Alepo, y eso es muy importante que se controle con la implantación, con todo lo que sea implantación de pasturas, y ya hoy en día lo que hay que hacer es implantar pasturas de alfalfa, en este caso, sin que no haya de entrada, que no haya malezas. Y si lo hubiera, con manejo hay que tratar de mantenerlas lo más corto posible, lo más replegadas posible. Bueno, estos son pastoreo directo de alfalfa. Esto es lo que vimos antes. Esto es para que vean la lignificación de los tallos basales en la corona, el meristema apical elevado del suelo, los meristemas, fíjense, el meristema apical primario con hojas alternas y en la foto, en el dibujo a la derecha, los meristemas primarios, secundarios y terciarios, es decir, los meristemas apical primario y los secundarios con hojas. Lo que quiero que sepan que arriba de los tallos lignificados, arriba de la corona, todo eso es tejido meristemático que se elimina el corte de pastoreo. Eso es importante que lo sepan para cuando veamos las pautas básicas. Hay eliminación de tejido meristemático al corte o pastoreo, cosa que no ocurre en el trébol blanco. Un Trifolium repens con la cabezuela en estado reproductivo. El Trifolium repens, el trébol blanco, tiene la característica de no cambiar mucho sus características de calidad y capacidad de rebrote en estado de floración. Es decir, sigue manteniendo buenas capacidades de rebrote, aunque no produce grandes cantidades de materia seca, sigue produciendo grandes capacidades, tiene una muy buena capacidad de rebrote y tiene una muy buena capacidad de calidad, así esté en etapa reproductiva. Es las hojas trifolioladas y la cabezuela blanca, que puede llegar hasta tener hasta 200 semillas para multiplicación en forma natural, resiembra natural. Esto es un poco lo que yo les había explicado antes con respecto a lo mismo, el trébol blanco. Acuérdense, lo que quiero que sepan es que ahí el tallo principal de escaso crecimiento, nada que ver con lo que pasa con la leguminosa tipo alfalfa, que es, el tallo principal es de alto crecimiento. Y en las yemas axilares de las hojas basales del tallo primario aparecen los estolones, que pueden ser radiales, pueden ser estolones primarios, secundarios y terciarios, y la producción de hojas, que si son radicantes, los estolones o los tallos rastreros son radicantes, se adhieren al suelo con una raíz adventicia, y si son decumbentes no hay adherencia al suelo. También lo que le dicen las palabras clave, el fotoperíodo, la aparición de hojas en las leguminosas, en el trébol blanco o el Trifolium repens, aparecen cuando empiezan los días más largos y cuando aparecen las condiciones favorables en cuanto a luz y temperatura. Es decir, ya en septiembre tiene una floración muy heterogénea, en septiembre hasta marzo del siguiente año empieza a florecer. Si ustedes agarran la autopista, por ejemplo, de Rosario, y hay trébol blanco en la banquina, van a encontrar que hay distintos momentos de floración, es decir, que es muy heterogénea la floración. Algunos empiezan a florecer en septiembre, octubre, noviembre y puede llegar hasta marzo. Esto es lo mismo que lo que acabamos de hablar. Acá hay consumo, fíjense, de hojas y de pecíolos con gran calidad de forraje, es decir, las hojas tienen muy buena calidad, los pecíolos también, y hay una gran capacidad de rebrote, pero no hay grandes producciones de materia seca. Para que ustedes tengan en cuenta, un trébol blanco produce 3.000 kilogramos de materia seca hectárea año y una alfalfa produce 10.000, 15.000 kilogramos o más de materia seca, 15.000 kilogramos de materia seca hectárea año. Pero obviamente esta especie hay que sembrarla consociada porque es una bomba atómica desde el punto de vista del problema de timpanismo. El trébol blanco me refiero, ¿no? La alfalfa también produce timpanismo, pero
esta es una bomba atómica. Si sembramos una alfalfa, un trébol blanco consociado con una gramínea y después hacemos sobrepastoreo y no queda el trébol blanco, va a ser un problema desde el punto de vista de manejo. Tenemos el caso del trébol blanco, el estolón, el ápice vegetativo al ras del suelo. Tenemos un pastoreo frontal de una alfalfa con un trébol blanco. Esto es una pastura peligrosa desde el punto de vista de timpanismo. Y pasamos a las familias compuestas. Acá las familias compuestas lo que nos interesa es la chicoria forrajera. Hoy ya hay variedades forrajeras en el mercado. Características generales y características morfofisiológicas. Ahí podemos ver lo siguiente. Fíjense las hojas. La chicoria tiene una gran variabilidad de hojas. Las hojas pueden ser lanceoladas con bordes lisos hasta 18 o 20 centímetros de largo, o pueden ser espatuladas con bordes crenados. Hay una gran variabilidad de hojas. Eso es clarísimo. Lo que podemos apreciar es que si vemos a la izquierda, la raíz es pivotante, después tiene un estado vegetativo, un estado de crecimiento activo, tiene un tallo corto de 7, 10, 15 centímetros o más, a veces hasta 20 centímetros de altura, donde las hojas se apoyan al suelo en forma rosetada. Esas hojas tipo como la lengua de vaca, pero de un color más claro, se apoyan al suelo en forma rosetada, algunas pueden estar un poquito más erectas, y eso en etapa vegetativa. Esta especie tiene una gran característica que tiene una gran capacidad de rebrote, de excelente calidad, las hojas son de excelente calidad y de excelente capacidad de rebrote cada 28 o 30 días y produce en otoño, invierno y en primavera. En verano entra en etapa reproductiva, que es lo que pueden ver a la derecha. En etapa reproductiva produce una vara floral, ya en diciembre, enero produce una vara floral verde y con las hojas, con las flores de color celeste o celeste violáceo, generalmente más celeste. Ya en febrero esa vara floral se produce digamos, se encaña más, con lo cual entra en un color marrón oscuro con una gran producción de semillas, marrón claro con una gran producción de semillas, y no produce prácticamente ahí en la etapa de vara floral, es decir que produce en otoño, invierno, primavera, y cuando entra ya en diciembre en vara floral verde con flores y vara floral ya más encañada, digamos, por así llamarla, tiene una gran producción de semillas, pero no hay capacidad de rebrote y esa planta, la chicoria, deja de producir. Forraje me refiero, ¿no? Tienen arriba una chicoria con una gran calidad y una gran capacidad de rebrote y con una gran producción de hojas. Abajo tienen una achicoria con trébol blanco, no es la combinación o la consociación más frecuente. La achicoria acuérdense que es una especie forrajera es una especie forrajera que se comporta normalmente como cortamente, como semipermanente, como anual, bianual o cortamente semipermanente. Se utiliza en las pasturas de corta rotación, generalmente consociada con trébol rojo, con cebadilla criolla, que se comportan normalmente como bianual o con pasto ovillo. Está claro, es decir, generalmente se comportan con pasturas excelentes, pero de corta rotación, donde se rota en función de la agricultura, en campos de clase 1, 2 y 3, y tenés aquí lo que haces 4, 5 o 6 años, 4 o 5 años de agricultura, y haces 2 años de pastura de corta rotación, 2 años de pasturas para realizar forraje para pastoreo de los animales. Esa pastura de corta rotación generalmente se hace una chicoria, no se siembra sola, sino generalmente porque es muy extractiva de nitrógeno del suelo, es una especie de nitrógeno dependiente, entonces se utiliza generalmente consociada con alguna leguminosa que le aporta nitrógeno, como puede ser un trébol rojo, de corta rotación, y también con algunas gramíneas,
por los problemas de empaste en el caso del trébol rojo y el problema de llenado ruminal en el caso de la chicoria. La chicoria no produce timpanismo, sino que produce llenado ruminal con atonía ruminal. Y entonces de esa forma podemos consociarla, ya le digo, con pasturas de corta rotación como trébol rojo, cebadilla criolla y pastobillo. Tenemos una baja carga animal, obviamente con un gran desperdicio de una chicoria de excelente calidad. Esto es lo que yo les decía antes, la chicoria es lo que vimos antes en estado vegetativo, esto es en estado reproductivo, ya en floración, con la vara floral verde, generalmente en diciembre y en enero. Ya la vamos a ver en etapa reproductiva, donde la vara floral ya prácticamente se hace leñosa, está con un aspecto leñoso, ya no tiene capacidad de realizar pastoreo, no hay producción de forraje, disminuye la calidad, es muy mala calidad, no hay capacidad de rebrote, pero sí se puede producir para producción de semillas, tiene una gran producción de semillas. Bueno, esto termina un poco lo que vimos recién fue entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué vimos las características generales, que parece que fueran temas agronómicos, de agronomía? ¿Para qué vimos, la pregunta que ustedes harán, ¿para qué vimos las características generales y las características morfofisiológicas de las leguminosas, gramíneas y compuestas? Y la pregunta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. Cuando yo cursaba esta materia hace muchísimos años, realmente no sabíamos cómo se pastoreaba, cómo se hacían los sistemas de pastoreo, hasta qué altura o cómo se realizaban las pautas básicas de manejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para definir manejos adecuados de las pasturas, tenemos que tener conocimiento de todo esto que vimos. Es decir, si nosotros queremos hacer pautas básicas de manejo adecuadas y queremos tener manejos adecuados a cada pastura, ya sea sola o consociada, tenemos que tener conocimiento de todo lo que vimos. Conocimiento de características generales, de morfofisiología, de tejido de crecimiento, puntos de crecimiento, de meristema apical, meristema axilares, de rebrote, del sistema de macollaje, de las leguminosas tipo alfalfa y leguminosas tipo trébol blanco, de la utilización de la energía solar que ya vamos a ver, del índice de área foliar, que es la cantidad de luz que capta el forraje de acuerdo a cómo sea el forraje y cómo esté la ubicación de las hojas, al sombreado, a el área foliar remanente que quedó, si quedó con un área foliar remanente mayor o menor, si la eficiencia fotosintética de las hojas que quedaron en el área foliar remanente son buenas o son inferiores porque soportaron el sombreado, las especies si son reserva dependientes, si son nitrógeno dependientes, cuáles son los órganos de reserva, si el macollo puede tener órganos de reserva, si esos macollos son más erectos o son más rastreros, si las condiciones de crecimiento son cíclicas o continuas, cíclicas como la alfalfa y el trébol rojo, si son continuas como el lotus, si la formación de la corona, si la corona la corona es un órgano de reserva, saber eso, la raíz también, en el caso de las leguminosas, la eliminación o no del tejido meristemático al corte pastoreo, es decir, el trébol blanco no hay eliminación de tejido meristemático, el trébol rojo hay eliminación de tejido meristemático, la alfalfa también. Con todos estos elementos de juicio, podemos generar pautas básicas de manejo para las leguminosas, gramíneas y compuestas y para las especies que estén adentro de las mismas. Esto es la finalidad que tiene el conocimiento de todo esto. No es en vano. Es importante tener una idea de todo esto que acabamos de ver. La próxima clase vamos a hablar de pautas básicas de manejo, que no es una receta, pero que sí es una idea de cuáles son las características que tenemos, las pautas que tenemos que tener para manejar las leguminosas tipo alfalfa, tipo trébol blanco, las gramíneas, las leguminosas como las gramíneas, las leguminosas y la chicoria dentro de las compuestas. Nos vemos en la próxima clase, les mando un abrazo y cuídense mucho.